buenas noches Panamá, bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas noches, Saray. Buenas noches, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan una vez más en su programa La Voz Udela. De antemano recordamos nuestras redes sociales, Francisco, en las que siempre nos escriben para preguntarnos de todo un poquito, ya sea de admisión, de algunas carreras, porque ya está por culminar ese periodo de admisión 2019 para que usted pueda ingresar a la Universidad Especializada de las Américas el próximo año 2020. Esto es importante recordarlo porque eso se abre generalmente a principios del mes de abril y culminan ya una vez prácticamente inicia el mes de diciembre. Eso hay que recordarlo porque a veces nos dicen los estudiantes, viene la época 2020, ahora sí nos podemos matricular. No, eso toma todo un proceso y hoy vamos a hablar de una de las carreras que UDELA ofrece, Francisco, y en este caso es radiología médica. Así es, Sara, hay una carrera que hemos explorado muy poco aquí en La Voz Udelas y que también las personas en casa conocen una función específica de radiólogo que siempre van a tomarse las placas, pero vamos a conocer todo lo que hay detrás de eso, la importancia de la función de los radiólogos, en qué nos ayuda a tomarnos una placa, qué tan constante debemos ser los panameños y toda la población en tomarnos placas 1, 2, 3, cuántas veces al año, Saray. Pero antes de entrar en materia vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. Con el paso de los años, la tecnología ha permitido avanzar en la realización de un sinnúmero de pruebas y análisis médicos. La radiología no escapa de este avance, y desde la aparición de las primeras revelaciones exclusivamente de estructuras óseas, hoy día vemos pruebas a color y en tercera dimensión que nos muestran el cuerpo humano de manera más detallada. Las imágenes radiológicas le permiten al paciente y al médico conocer detalles de lesiones, fracturas u otro tipo de complicaciones más severas que a simple vista no se pueden detectar. Los especialistas en radiología e imágenes médicas recomiendan a la población realizarse al menos una placa de tórax al año, como medida de control. ¿Pero atiende la población esa sugerencia? Hoy, en La Voz Udelas, hablaremos sobre la radiología médica. Bien, Sara, como hemos visto toda la función y toda la ayuda que nos brindan los especialistas en radiología médica, y para eso esta noche nos acompaña la profesora Ruth Fernández. Ella es la coordinadora de la licenciatura en radiología médica de la UDELAS, también el profesor David Vázquez, docente de la UDELAS también, y el estudiante Reinaldo Vega, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en radiología médica. Bienvenidos a La Voz Udelas. Profesora, vamos a empezar conociendo de manera general qué es la radiología médica y en qué nos facilita, en qué nos beneficia a toda la población. Bueno, déjeme decirle que buenas noches sobre todo y muchas gracias por esta invitación. Realmente nos sentimos complacidos de participar en esta actividad y dar a conocer un poco lo que es la radiología. Realmente la radiología, la ciencia radiológica, tiene varios componentes, ayuda, es una rama auxiliar en la medicina, es el diagnóstico por imagen. En el último tiempo se ha ampliado mucho ese concepto porque incluye no solamente las placas, las radiografías que se hacen, sino también otro tipo de estudios, como utilizando otras fuentes de energía, como es la resonancia magnética y el ultrasonido. Realmente la radiología, los departamentos de radiología tienen varios componentes, tienen una parte que es lo que es el diagnóstico de las imágenes, que corresponde a los médicos radiólogos. El producir las imágenes es lo que le corresponde a los profesionales de la licenciatura en radiología e imágenes médicas. La radiología tiene su aporte, no hay un diagnóstico médico ni un tratamiento que no tenga previamente un estudio radiográfico de alguna naturaleza, ayuda para el diagnóstico. También podemos decir que a través de toda esta evolución tecnológica, la radiología ha tenido que irse modificando, y a la vez también nuestra formación también ha tenido que modificarse, ir incursionando en nuevos campos para poder dar lo que es un beneficio para el paciente en los servicios de salud. No sé si el profesor David también podría apoyar. Buenas noches. Para agregar un poco más sobre la radiología, tenemos que tener presente que cuando se descubrieron los rayos X solamente nos servían para evaluar estructuras óseas. Hoy día hemos avanzado tanto en la radiología que vemos que podemos hacer estudios vasculares, estudios de tejido blando, claro está con la administración de medios de contraste, ¿verdad? Y nos caracterizamos por ser una de las carreras más completas en base a que somos una carrera interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Estamos de la mano con urología, con ortopedia, con neurología, con cardiovascular, con cardiología, con otorrino, así que la verdad que es una carrera que en cuanto a estudios y diagnósticos hemos avanzado grandemente aquí en Panamá.
El profesor David y la profesora Ruth Francisco hacían énfasis en cuánto se ha avanzado en todas esas mejoras que se han dado durante pues mucho tiempo. Antes decía el profesor David, nada más que era un rayo X, nada Para más estructuras mostrar óseas solamente. y ya. Estructuras óseas. Pero realmente, una pregunta que pues me hago yo, ¿realmente el panameño acude o no a donde un radiólogo cuando pasa de pronto un accidente? Los niños inventan mucho en casa. El niño se cayó, se golpeó, no, llora que le duele, pero la mamá dice, no, eso es para que aprenda. Usted va a aprender con el golpe y ya. Eso se le quita mañana. Pero no sabemos de pronto si puede haber pasado alguna fractura o algo. ¿Acudimos realmente o no al radiólogo? Definitivamente si se queda en casa, no van a tener acceso a los servicios. Definitivamente yo creo que sí, van y acuden al médico para que se les haga un diagnóstico. Usualmente cada tipo de trauma siempre está acompañado por el diagnóstico de imágenes, ya sea que se le haga una radiografía o que se le haga una tomografía. En fin, todas estas lesiones por accidente siempre va a estar acompañado por los estudios radiográficos. Creo que no existiría un cuarto de urgencia sin un buen servicio de radiología, que es el que en muchas ocasiones es el que determina realmente si hay o no lesiones y la manera en que se puedan abordar y se puedan dar soluciones a ese tipo de situaciones. Definitivamente, a veces nosotros decimos, usualmente entre colegas, que la radiología son los ojos de la medicina, porque si no es a través de ellas que se puede ver un diagnóstico, estaría muy difícil. Sí, Ahora, una profesor, cosa es lo que se ve por fuera, por fuera y por otra dentro cosa lo es lo que está desconocemos. pasando. La profesora ha hecho énfasis, Saray, en la parte, pues, cómo reaccionamos cuando tenemos una lesión. Sin embargo, sabemos que también debe, como todo tipo de ciencia, debe tener algo preventivo. Reinaldo, en ese aspecto, ¿cómo se preparan ustedes en cuanto a cuáles serían los consejos que le dan a la población para que, no porque tenga un dolor, porque me haya caído, porque tengo una fractura, debo ir a tomarme una imagen radiológica, sino es necesario o es una opción para la población acudir a hacerse por lo menos 1, 2, 3 evaluaciones al año para conocer su cuerpo, para saber si tiene alguna alteración? ¿Cómo sería ese proceso? Ok, buenas noches ante todo. De manera preventiva, el uso de la radiación, o sea, no está determinado como tal, pero si está indicado por una radiografía de tórax anualmente, como examen general, junto con un hemograma, sí está permitido, pero el uso de la radiación está estrictamente para usos con fines diagnósticos. O sea que en este aspecto, digamos que para el hecho de énfasis en el aspecto del tórax, ¿sería para una evaluación continua que se haya previsto o se puede hacer por chequeos generales? Tenemos que recordar que por lo general el panameño muy poco acude o invierte en su salud, cierto es. Pero si asistiéramos rutinariamente a hacer nuestros exámenes de salud, el rayos X de tórax, ¿verdad? Es uno de los exámenes de control de salud, aunque ustedes no lo crean, mucho más completo para llevar a cabo un control de salud, valga la redundancia. El tórax nos sirve para evaluar si tenemos una bronconeumonía, una bronquitis, si vamos a entrar a un salón de operaciones, si tenemos una cardiomegalia, ¿verdad? Indistintamente hasta por cualquier tipo de infección. O sea que debería rutinariamente todos los panameños o todas las personas, todos los seres humanos asistir a una unidad de salud y hacerse su control, por lo menos empezar por un rayos X de tórax, ¿verdad? Sería lo más recomendable. Sería lo más ideal o Preventivo. lo más recomendable, exactamente. Claro, en la radiología yo creo que ese es el examen por excelencia para control de salud. Exacto. Por lo regular, todas las otras aplicaciones tienen que ver para un diagnóstico por un antecedente, una historia clínica donde está el diagnóstico, está indicada más o menos qué puede tener el paciente. Entonces, para corroborar ese diagnóstico que se tiene, entonces se le envía un examen de radiología para comprobar si Ahora, efectivamente Reinaldo, tiene. hemos visto casos, por ejemplo, puntuales en los de caídas, casos en los de algún tipo de lesión, pero ¿hay algún otro tipo de eventos que le pueden pasar tanto a niños, como bien lo mencionó Saray, digamos, si el niño se tragó algo? Todo ese tipo de situaciones indicarían de repente que un médico pues le oriente al paciente tomarse una placa. ¿Cómo sería el proceso? Bueno, sí, en verdad, más que nada, en el hospital del niño tengo la experiencia de haber ido y a los niños por cualquier objeto que se supone la mamá piensa que se lo tragó, le mandan una radiografía completa de tórax y abdomen y entonces al
los rayos X interaccionar con esta moneda o algo que se haya tragado, se puede visualizar. Entonces, sí cabería la posibilidad de que siempre que el niño se trague algo, se le indique una radiografía. Tú has tocado la experiencia de que has estado en el hospital del niño. De pronto se han encontrado ustedes con pacientes que se hayan tragado algún objeto que uno diga, wow, ¿cómo llegó? Increíble. Increíble, porque eso pasa. Exacto. Los niños, igual que los adultos mayores, hacen unas cosas que uno se dice que eso no va a pasar, pero se lo tragan e inventan. ¿Te has encontrado de pronto con algún caso que uno haya dicho, wow, ¿cómo llegó eso allí? Sí, una vez vi a un niño, era un paciente como de 3 años, se tragó una moneda, pero ya la moneda estaba en la parte final. O sea, esperaron que el niño la evacuara solamente. Wow. En otra ocasión también vi un niño que se tragó 1 centavo, pero este sí corrió con la mala suerte de que se quedó trabado en la parte de aquí. Y el niño entonces le costaba respirar, entonces ahí había que intervenir. Importante estar ahí. Ahora, nos queda también otra duda. Ustedes han hablado al inicio, la profesora Ruth, el tema no solamente de la radiografía como las conocemos. Usted mencionó resonancia magnética, nos llega también a la idea, ahí en la cabeza el CAT y otro tipo de repente, pues, pruebas que nos hacemos periódicamente o algunos por situaciones específicas. Son también los radiólogos médicos las personas que se encargan de manipular, digamos, este tipo de tecnología, y si ustedes como estudiantes también se forman pues para conocer todo este tipo de evolución tecnológica que ha comentado la profesora Ruth. Pero esa respuesta, Reinaldo, la vamos a tener luego del cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial. Ya volvemos. Estamos de vuelta con este su programa La Voz Udelas. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, esta noche abordando un tema sumamente nuevo en La Voz Udelas, radiología, que es una carrera que muchos en casa de pronto no saben que se da en la Udelas, pues esta licenciatura está en la Universidad Especializada de las Américas y cumple con una serie de requisitos que usted más adelante va a conocer siempre y cuando se mantenga en sintonía. Francisco, antes de ir al cambio, pues tú le hacías una pregunta a Reinaldo y era toda esa capacitación que obviamente profesionales ya como los profesores deben darle a ellos al momento de ir al campo, y es conocer cada uno de esos avances tecnológicos que se dan al momento de realizar algún tipo de resonancia magnética, podemos decir, o algún rayo X, Reinaldo. Y sobre todo porque tomamos en cuenta lo que el profesor mencionaba, el tema de que avanzamos de unos rayos X, solamente estructuras óseas, a todo lo que vemos hoy, a color y todo tipo de pues, digamos así, experiencia a la que nos sometemos los pacientes por alguna indicación, por alguna situación en la que enfrentamos. Reinaldo, ¿ustedes se preparan constantemente para este tipo de manipulación? ¿Cómo hacen cuando llegan a un hospital que de repente tenga un equipo que el hospital que ustedes antes no lo conocían? ¿Cómo es ese manejo? ¿Los capacitan? ¿Es muy complicado para ustedes? Y sobre todo para el paciente, porque tomemos en cuenta que lo que hemos tenido la experiencia de realizar una resonancia magnética, si son personas que sufren de claustrofobia, es inquietante, es muy angustiante estar allí dentro de esa cámara. Bueno, si bien es cierto, como la radiología avanza con el paso del tiempo, es importante recordar que el departamento de radiología está conformado por los médicos radiólogos, nosotros los tecnólogos, y si bien es cierto, tenemos que ir evolucionando, ir viendo los cambios en el cual vamos a tener que informarnos más de nuevas tecnologías, avanzar junto con ella. Por ende, si nos capacitan, por ejemplo, llega un equipo de rayos X nuevo, se ve cómo se maneja, vienen los especialistas, explican, porque al fin y al cabo nosotros somos quienes manejamos el equipo, quienes producimos las imágenes. Los médicos informan, pero nosotros estamos manejando el equipo diariamente. Entonces nosotros, ¿quién más que nosotros para conocer cómo funciona el equipo? Es una capacitación continua que se debe tener. Profesor David, fuera de cámara hablábamos, Francisco y quienes nos sintonizan en casa, hemos hablado de las personas, de los niños, de pronto de los adultos mayores que tienen características bien peculiares, pero también están las personas que fuman. Hay personas que llevan 10, 15, 20 años fumando, fuman desde los 14 años y ya tienen, ¿qué? 60, 70, pero jamás se han hecho una radiografía para ver cómo están esos pulmones, qué tanta cantidad de smog tenemos en esos pulmones, que prácticamente uno se queda como que wow.
Hace un momento hablamos sobre los controles de salud. Casualmente los controles de salud son para llevar un registro que también le sirve al médico para ir evaluando cada año a un paciente, digamos, que sea fumador. De repente puede ser que la persona tenga 1 año de estar fumando, 2 años, y en su momento no puede mostrar cambios a grandes rasgos, pero puede ser que dentro de 15 o 20 años el paciente sí pueda presentar cambios, ¿verdad? Y tenemos que recordar también que tenemos 2 tipos de fumadores, los fumadores pasivos y los fumadores activos. Los fumadores pasivos somos nosotros los que aspiramos el humo. ¿Cuál es la desventaja? Que nosotros no botamos ese humo. Nosotros quedamos con ese humo dentro, ¿verdad? Entonces, a la larga, a veces tenemos diagnósticos de pacientes con cáncer, pero no sabemos por qué. Pero no tengo familia. Pero en la casa hay un familiar que fuma, ¿verdad? Entonces, eso sí hace daño. Entonces, es una gran desventaja, ¿verdad? Para los fumadores, ¿verdad? Y aquellos que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Y que es algo que nos debe llevar a nosotros a tomar conciencia para ello. Inclusive en nuestra área de trabajo, antes se llamaba que nosotros los tecnólogos éramos aprietabotones. Realmente está demostrado que nosotros no somos aprietabotones, porque inclusive en nuestro diario trabajar, cuando vamos a calibrar los equipos, vamos a aplicar las dosis de radiación, un paciente fumador no es lo mismo que un paciente normal que se le vaya a dar una dosis de radiación. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de contrastes negativos y positivos. Los contrastes negativos es el aire. Entonces, un paciente fumador tiene más aire en sus pulmones, por ende tenemos que bajar las dosis de radiación, nuestros factores radiográficos. Entonces, hasta en ese punto influye mucho un paciente fumador al momento de hacer un estudio radiográfico. En las preparaciones hablábamos sobre los controles de salud y algo importante que se hace son los controles de salud de las mamas. Hacemos esas grandes campañas de mamografía. Son a través de las técnicas radiográficas las que hacen las placas radiográficas y anualmente una cantidad grande de mamografía que se hace por controles de salud. Nosotros como universidad queremos formar parte de esa gran transformación y de ese apoyo que debe darse para que estas campañas tengan éxito. Estamos en la formación de personal para cubrir esas necesidades. La salud de las mamas, igual que la salud en general del individuo, que es a través de esos controles del doctorado que se hacen anualmente, también hacen una gran contribución con relación a eso. Así es que nosotros nos sumamos a ser parte de este gran compromiso que hay con formar parte de las campañas para la prevención, para la detención temprana del cáncer de mama. Profesor, usted ha mencionado mamografías, hemos mencionado las placas tradicionales que se realizan, hablamos un poco de CAT y de resonancia. ¿Qué otras, digamos así, diagnósticos se pueden hacer o otros sistemas, no sé, que no conocemos nosotros, que ustedes realizan, y también conocer cuáles de ellos son más complicados? Porque a mí de repente me indican que me tengo que hacer una resonancia por un tema puntual. Pero ¿qué otro tipo no conocemos de repente personas en nuestra casa que hayan padecido otra situación específica que indique que tienen que someterse que sea detectado a través de una prueba? Hay otra modalidad también que nosotros utilizamos mucho, que es el ultrasonido. Hay un gran debate con el ultrasonido. ¿Quién debiera hacer el ultrasonido? Nosotros realmente estamos siendo capacitados, nosotros a través de la experiencia también utilizamos el ultrasonido y es sencillo el ultrasonido porque a través de él se pueden hacer diagnósticos rápidos y efectivos y el costo de un equipo de ultrasonido es mucho menor que el de una resonancia o de una tomografía. Por lo regular ahí en todos los departamentos de radiología y estamos a través del tiempo y queremos hacerlo también a través de una formación formal en las universidades. Programas para que todo aquel que sepa ultrasonido se certifique a través de las universidades. Entonces la experiencia esa nos dice que aporta mucho hacer ultrasonido. Definitivamente nosotros estamos en la parte como muy bien lo aprendió el estudiante, en la parte que lo felicito porque también debemos ubicarnos con relación a cuáles son nuestras funciones de producir las imágenes médicas, porque después de producir esas imágenes viene la responsabilidad del médico radiólogo, que es el de interpretarla y de dar su diagnóstico. Y es importante que nosotros como funcionarios que tengamos una muy buena relación con el médico porque de eso va a depender el resultado. Nosotros trabajamos en comunicación y en colaboración con los médicos radiólogos porque ejecutamos el trabajo y muchas veces también recibimos
de parte de ellos ese apoyo, esa instrucción y esa dirección para que el diagnóstico que se haga sea mejor, para que nosotros también mejoremos nuestro trabajo, así que damos un apoyo con relación a eso. Reinaldo, tomando en cuenta lo que ha dicho la profesora Ruth de los diferentes métodos que han utilizado ustedes, ¿ha tenido la oportunidad tal vez de, no solamente de ultrasonido y de placas, sino de otros? ¿Cuál ha sido de repente el que más te ha llamado la atención? Y saber por qué. ¿Cuál ha sido más complejo? ¿Cuál ha sido de repente más fácil para ustedes como profesionales de información? Bueno, actualmente roto en el Hospital Santo Tomás, el cual posee casi todas las modalidades dentro de radiología. Entonces, una de las modalidades más difícil o algo complicada sería la hemodinámica, donde tratamos las arterias del corazón más que nada, y es un proceso bastante complejo. Tenemos también lo que sería la fluoroscopía, que es la utilización de rayos X, pero en vivo, para ver todo lo que es tracto digestivo. Entonces tenemos aparte, como bien lo mencionaba usted, la resonancia y otras modalidades, la cual, o sea, mamografía y ultrasonido también. Interesante, Saray, porque avanzando. en casa solamente conocemos la típica placa tradicional que nos tomamos, y bueno, como decía anteriormente, cuando vamos a alguna situación puntual, de repente que si la tomografía o que si de repente la resonancia magnética, pero es todo un universo lo que hacen ustedes detrás de cámara y la importancia que tienen para la población, sobre todo para la detección y para la prevención. Es momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz Udelas. Esta noche Saray hablando sobre la radiología médica, todo lo que implica la importancia de esa obtención de imágenes a través de rayos X, a través de distintos métodos y procedimientos que nos hemos sometido a algunos y otros que pues conocemos solamente porque hemos tenido la experiencia con otros familiares o con personas conocidas. Se nos incorpora a la mesa Ketty Cedeño, estudiante también de radiología médica de Udelas. Bienvenida. Profesora, queríamos aclarar también un poco la función de cada uno de los profesionales, porque es importante aclararlo. Ustedes como radiólogos tienen una función, pero el médico radiólogo también tiene otra función que sería la parte general, del diagnóstico. otra. Y el médico entonces que es el que le va a dar el seguimiento con distintas especialidades. Sí, es importante porque muchas veces cuando se refieren a nosotros los profesionales de la radiología nos dicen radiólogo. Y usualmente nosotros somos tecnólogos en radiología e imágenes médicas y el radiólogo es el médico que hace el diagnóstico. Nosotros, nuestras funciones está, como ya lo he repetido anteriormente, es hacer las imágenes médicas. Necesitamos conocer muy bien, excelentemente tenemos que saber el manejo del equipo, cómo hacerlo funcionar y con la aplicación. Últimamente los exámenes que se hacían eran exámenes por decirlo de una forma un poco estática, pero ahora los exámenes son muy dinámicos, entonces se necesita una preparación extra para eso. Por eso es que después que hemos llevado la formación de nivel técnico, lo hemos llevado al nivel de la licenciatura precisamente porque así mismo como creció y avanzó la radiología, así mismo debió ser la preparación de los profesionales. Y la profesora ha tocado un punto, ella ha dicho, ha ido evolucionando y se ha tenido que capacitar y preparar. Anteriormente se escuchaba mucho de que habían personas que lo hacían de manera empírica. ¿Desde cuándo vienen ya preparándose a nivel superior los técnicos en radiología? A nivel superior y empezando en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el año 1997-1998 empezó la carrera a nivel de la tecnicatura. ¿Y en Udelas? En Udelas empezamos el 2016. El 2016. Pero con un programa completo de licenciatura. Sí, que es diferente. Que es diferente, porque el que se presentó en la Universidad de Panamá empezó con una carrera técnica. Y hablar de empírico muchos años, porque después de los empíricos vinieron las formaciones institucionales, que fueron los técnicos que se hacían por curso, la Caja del Seguro Social, con muy buena formación, que casi todos tenemos ese título, de la Caja del Seguro Social, que fue una institución formadora, luego pasamos a la universidad, se hizo a nivel de tecnicatura, ahora la Universidad de Panamá también lo tiene a nivel de licenciatura, en un programa que va primero de técnico y luego pasa
otros 3 semestres son más, y 3 o 4 semestres y llega la licenciatura. El programa de UDELA es totalmente diferente. Empieza el primer semestre con un programa continuo para hacer una licenciatura en radiología e imágenes médicas. Bien importante toda esta evolución. Ves que es una hemos evolución dado que se ha ido, un antecedente. en más de 2 décadas. Ketty, queremos conocer, al igual que como conocimos por parte de Reinaldo, esa experiencia que han tenido tal vez en la rotación que has tenido en hospitales, en tus prácticas, porque UDELA, siempre hacemos una salvedad, le permite a sus estudiantes poder hacer sus prácticas desde el primer año de la carrera, conocer ese espacio laboral en el que se van a desarrollar. Bien, buenas noches. Primeramente, en mi opinión personal les puedo contar que radiología médica es una de las pocas carreras en las que podemos decir que el personal se va a aburrir, por decirle de alguna manera. Radiología es una carrera muy dinámica. Como lo mencionó el profesor y mi compañero, es una carrera en la que al momento de iniciar nuestras rotaciones, nosotros vamos a estar en distintas modalidades, desde rayos X, que es la más sencilla, a ultrasonido, mamografía, hemodinámica, resonancia magnética. En mi opinión les puedo decir que me encanta mucho mi carrera en el sentido de que es una de esas pocas que se combina tanto lo teórico como lo práctico. Es una carrera que tiene un 50% teórico y un 50% práctico, lo cual es muy importante para nosotros porque es muy distinto que un estudiante inicie una carrera y a su último semestre vaya a realizar sus rotaciones. Es como un boom en su mente porque tiene que desarrollar todo lo aprendido durante 3 o 4 años. En cambio, nosotros desde el segundo semestre de nuestra carrera ya nos estamos familiarizando con los hospitales, con los equipos, con el trato de los pacientes. Lo considero una ventaja para nosotros porque al momento de culminar nuestra carrera sabemos que estamos preparados de la mejor manera. Increíble. Que así la experiencia de Ketty, fenomenal, porque lo ha dicho muy bien, combinar esa parte teórica y práctica que a muchos sale de repente en Que lo otras decíamos profesiones. nosotros, en la profesión de nosotros, usted se va al campo laboral literalmente ya y en vaya su y último. termine Exacto. allá y en Con el toda último. la teoría, cuando llegas a la práctica te dicen, bueno, es que esto ya no se utiliza así, entonces ustedes tienen esa oportunidad Que de es una complementándose. superventaja al Sí. momento. Y no solamente en radiología, porque eso hay que mencionarlo. En todas las carreras que la UDELA ofrece está ese componente teórico-práctico que el estudiante prácticamente desde que inicia en el campo ya de vida universitaria está en contacto con su realidad. Y que saber definitivamente si me será gusta, no me eso. gusta, Si si, no es lo yo tuyo. sirvo, si... No, porque uno dice que estoy estudiando radiología, pero me voy a dar cuenta en tercer año que esto no es lo mío. Exacto. Y los otros 3 años que llevo invertido, Exacto. Es más complicado. Ahora, también hablábamos el tema, cuando mencionaba el tema de rayos X, de las estructuras óseas, con lo que empezamos, el profesor que lo mencionaba, antes veíamos muy tradicional la impresión de estas placas que nos llevábamos en un sobre. Así es. Hoy día los que hemos tenido de repente la experiencia nos dicen, pues traiga su CD, aquí sí se lleva su placa. ¿Por qué eso? ¿Qué era lo que de repente impedía o hacía que años atrás se imprimía esta placa inmensa que había que colocarla para que los uno se creía luces? radiólogo. Exactamente, Frente y andaba al con foquito. esta carpeta por allí. Así mismo como lo mencionamos sobre la evolución de los rayos X, que empezamos solamente viendo estructuras óseas, ¿verdad? Empezamos también con la impresión de las imágenes en películas y acetatos, ¿cierto? Hemos avanzado tanto, eso como que comprabas un celular de los más antiguos, los bloques que decíamos antes, los ladrillos, y ahora mira la clase de celulares tenemos. Así mismo ha pasado con la digitalización del sistema de radiología. Entonces, ¿cuál es la ventaja de desaparecer la película radiográfica a grabar las imágenes en un CD? Se le imprimía una película radiográfica al paciente, ¿cierto? ¿Dónde la guardabas? En un sobre. ¿Dónde la colocabas? Debajo de una cama. Con el pasar del tiempo, ¿qué pasaba? La película se deterioraba, la imagen se deterioraba, no se podían hacer cuadros comparativos del paciente. Hoy día las imágenes quedan almacenadas en la web, ¿sí? Hay una plataforma digital, ¿verdad? Y entonces pueden pasar 5, 3, 4 años, que ya casi es el periodo que llevamos de estar digitalizado, como unos 4 o 5 años, ¿verdad, licenciada Ruth? Sí. Y podemos accesar y están las imágenes allí. Más sin embargo, si hubiéramos tenido en acetato, búscalas, no está por ningún lado. Se pierden. Entonces, es un continuo avance, ¿verdad? Y eso es un sistema nuevo que se conoce como RIC, que es el sistema de almacenamiento, perdón, el PACS, que es un sistema de almacenamiento de imágenes radiográficas. Que se pasaron de imágenes análogas a digitales. Entonces exactamente. lleva una gran ventaja porque puedes procesar la imagen. Ahora los equipos tienen unos software especializados que te puedes sacar imágenes en 3D y puedes pintar las imágenes, o sea, hacer una cosa tan maravillosa con las imágenes, todo ese procesamiento de las imágenes digitales. Esas son materias nuevas que hay que incorporar a los planes de estudio, porque ya es hacer, crear, modificar, magnificar
o sea, hacer una imagen de una calidad tan extraordinaria que sirve para un mejor Y diagnóstico. que parecería casi Entonces, como verlo esto- real. Exactamente, verlo tan real, y eso a su vez va avanzando con una velocidad que mientras que estamos nosotros en las universidades preparando y esperando que los estudiantes tengan cuarto año para mandarlos al campo, ya hay un periodo de práctica que ellos pierden esta información. Ellos van a ir en la marcha aprendiendo, como lo dijo muy bien Katy, y a su vez van adquiriendo las nuevas experiencias. Y es importante porque hay lugares donde esta digitalización no ha llegado aún. Entonces ellos pueden ver toda la evolución de la radiología, cuando se usan máquinas procesadoras, equipos de mamografía, por ejemplo, que son análogos, y después verlos cómo va la transformación y cómo son digitales. Y todas esas cuestiones ayudan también a esa formación, a tener ese conocimiento y esa práctica en esto. Sí, porque antes necesitabas un revelado húmedo o procesadoras automáticas Con para químicos. con químico para poder ver la imagen. Ahora automáticamente desde que hace la exposición la imagen se puede proyectar en una pantalla. Es más, hoy día hemos avanzado tanto que tenemos software especializados en radiología veterinaria. Increíble. ¿Qué has tenido tú la experiencia de repente con todos estos avances, así como nos preguntamos a Reinaldo, de repente de pasar con estos nuevos dispositivos que utilizan ustedes? Sí, claro que sí. Mi primera práctica de rotación fue en la Policlínica de Juan Díaz. Allí se utilizaban puros procesadores manuales. Teníamos que buscar un cassette chico, un cassette grande para los distintos estudios que se le iban a hacer a los pacientes. Ellos tenían que regresar posteriormente, según el protocolo del departamento, a retirar sus resultados. Ahora no. Ahora con la nueva tecnología que tenemos, si un paciente se realiza un estudio, pongamos aquí en la ciudad de Panamá, y se encuentra 10 días después en la provincia de Bocas del Toro, a nivel de la Caja de Seguro Social, existe un sistema que se conoce como teleradiología, que le permite al médico observar todo el estudio que tiene el paciente simplemente con ingresar la cédula. En cambio, en el tiempo de antes, eso no se podía hacer. Entonces, no solo es beneficioso para el personal, sino para el paciente. Y también ver que se está avanzando. Así es, y que no solamente a nivel de los hospitales privados, sino También que ya el también en sistema nuestras público. instituciones públicas se ha ido avanzando, y eso es sumamente fantástico. Bien, es momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, Udelas Universidad, y en Twitter e Instagram, @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en la parte final de su programa La Voz de Udelas. Esta noche hablando de radiología médica, una de las licenciaturas que ofrece la Universidad Especializada de las Américas Udelas, y que usted puede conocer también en nuestra página web. Hay algunos detallitos allí que ahora la profesora Ruth nos va a ampliar, pero que usted tiene que verlos también en la página web www.udelas.ac.pa, Francisco. Así es. Sara, antes de volver, hablábamos fuera de cámara un poco del tema de los contrastes. Hemos escuchado al profesor hablar de contrastes, lo que hemos tenido de repente familiares que les dicen, bueno, si es una radiografía con contraste, usted debe evitar comer esto o comerlo todo antes de hacerse la placa o hacerse el procedimiento. ¿En qué consiste y por qué varía entre una situación y otra? Vuelvo y retomo el caso de, empezamos solamente para ver rayos X con estructuras óseas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con las estructuras blandas o con las estructuras vasculares? No las podemos ver a simple vista. Entonces, para poder observar este tipo de tejidos necesitamos la administración al paciente de cierto medio de contraste. Por ejemplo, para ver un esófago, para ver un estómago, para ver colon, los famosos colon problemas que hacemos, necesitamos administrar al paciente un medio de contraste que se llama bario. Mientras que si queremos ver todo lo que es la estructura vascular, necesitamos administrar, en este caso, uno de los medios de contraste más conocidos, que es el a base de yodo, que es el OptiRay, ¿verdad? Pero el paciente necesita una preparación previa. ¿Por qué? Pues porque en su momento estos medios de contraste pueden provocar un calor en todo el cuerpo, pueden provocar mucha salivación, un sabor metálico Mareos en de la repente. boca, exactamente. Entonces, Sí, mareo. ahí es donde nosotros a veces hacemos el papel de psicólogo, porque tenemos que tener mucha comunicación con el paciente. Porque si no le explicamos al paciente cuáles son los efectos que produce este medio de contraste, va a pensar o se va a querer tirar de la camilla abajo pensando que es algo que no es normal, ¿no? Pero entonces, hasta en ese punto hemos avanzado. ¿Qué medio de contraste para ver estructuras blandas o también para ver el trato vascular también? Ahora, tomando en cuenta los efectos, porque tienen consecuencias no perjudiciales, no negativas, pero son consecuencias por la administración.
Nos lleva a pensar también, Saray, y siempre viendo la parte inclusiva de UDELAS, cuando tienen ustedes que tratar pacientes que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea discapacidad intelectual, ya sea discapacidad física, de repente pues es un poco más complicado para ustedes, pues el trato esa con niños, con adultos mayores, incluso De con pronto ellos ven estos aparatos todos Sí. sofisticados. El tema- ¿Qué es eso? ¿Qué me van a hacer? El tema de ¿Dónde me repente van a hacerle sí. una resonancia magnética o al suministrarle sustancia para el contraste, los efectos que le produce también los puede alterar un poco. ¿Cómo ha sido el manejo con ustedes? ¿Cómo es la preparación para tratarlos? Nosotros en la formación, porque es la parte que nos preocupamos también, que más me corresponde a mí, que es la formación de los estudiantes, nosotros nos encargamos de enseñarle al estudiante el conocimiento de la materia, le enseñamos el cómo hacer, también le enseñamos el cómo ser, que es lo más importante, y cómo convivir. Entonces estamos bien preocupados o estamos muy interesados en tratar de transmitir al estudiante esa sensibilidad para tratar a pacientes que tengan un tipo de discapacidad, cualquiera que fuera. Y incluso hay estudiantes que están en su último semestre tratando de hacer programas, hacer trabajos de investigación para ver cómo mejoramos esto en radiología. En radiología casi siempre en los departamentos tenemos un poco de estrés porque tenemos muchos pacientes, porque es difícil, porque a veces los equipos son intimidantes y las madres están preocupadas por sus hijos. Entonces nosotros estamos tratando de mejorar en la formación de nuestros estudiantes es cómo manejar ese tipo de situaciones para el mejor resultado de un estudio. Eso nos lo enseñaron también a nosotros cuando fuimos institucionales. Definitivamente nosotros hemos tratado de transmitir eso, pero orientándolos hacia ese tipo de situación. Definitivamente a través de la experiencia nosotros siempre atendemos a los pacientes más de un tecnólogo, por eso que tenemos que tener buenas relaciones interpersonales para el éxito de estos estudios y también ver a la persona individual, no un paciente más, sino un paciente en su condición, en su realidad, y tratar de adecuar todo el medio con que tengamos a mano para que podamos entonces ejecutar un trabajo y que sea de éxito, porque en muchas ocasiones es traumante para las madres llevar un niño con este tipo de situaciones y no se le puede hacer el examen. En ese mismo contexto, ¿qué día has tenido tú la oportunidad, tal vez, en tu experiencia con, no sé, algún niño, algún adulto con discapacidad o con otra condición? Sí, claro que sí. Nosotros como estudiantes, a lo largo de la carrera, nosotros siempre se nos rectifica que tenemos que tener claro nuestras habilidades duras. ¿A qué me refiero con habilidades duras? Al conocimiento que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de la carrera. Pero muchas personas obvian lo que son las habilidades blandas. ¿A qué me refiero con habilidades blandas? Al carisma, a la cortesía, a la amabilidad que nosotros vamos a tener con un paciente. Yo me he encontrado con futuros colegas que llegan a un departamento, llegan pacientes con una fractura, pacientes con alguna discapacidad. Siempre lo he dicho, nadie va a un hospital porque se siente bien. Cuando una persona acude a un hospital es por alguna molestia. Entonces, que un paciente ingrese a un departamento de radiología y reciba una atención de un profesional de una manera brusca, tosca, que no quiera ningún tipo de relación con el paciente, ¿cómo se va a sentir ese paciente? O sea, tras que ya tiene una molestia, ¿cómo se va a sentir? Entonces yo siempre he recalcado que es muy importante, y nosotros que somos estudiantes, desarrollar esas habilidades blandas, porque no hay nada más lindo que un paciente cuando se le termina el estudio diga muchas gracias, muy amable, que tenga éxito en sus estudios. Creo que es algo que tenemos que mantener y seguir reforzando a medida de cada día. Sin importar la carrera en la que estemos, el lugar donde nos estemos desempeñando, siempre tenemos que tener presente la amabilidad y el tacto con las personas. Que es Un sumamente mensaje para importante. todos. Sí, porque a veces vamos y uno dice, me siento mal y fuera de eso tengo que aguantar también algunos malos tratos que pues no debería ser al momento de acudir a cualquier lugar. Y no estamos hablando solamente de las instancias de salud, sino a cualquier lugar. Siempre tener esa empatía con las personas. Ya prácticamente se nos está acabando el programa, profesora, hablar de en sí, la licenciatura en UDELAS, esos requisitos, quiénes sí, quiénes no, cuánto tiempo dura la carrera, para que ustedes más que nada... lo limitada que es la carrera. Sí, muy porque pocos son cupos cupos. muy limitados. Sí, la carrera ha tenido una gran aceptación, bueno, históricamente siempre, porque siempre ha habido necesidad de tecnólogos preparados y ha crecido mucho la población y las instalaciones de salud y todo lo que ha sido la modernización de los equipos y los avances, en fin, siempre se va a requerir este personal. Pero si nosotros queremos hacer una formación seria, nosotros tenemos que asegurar que ese estudiante, además de la preparación que le estamos dando en las universidades, cuando vayan a
hacer su práctica encuentren lugares para practicar. Eso es lo que limita la cantidad de pacientes, de estudiantes en la carrera. Tenemos convenio con el Ministerio de Salud y convenio con la Caja del Seguro Social para que se hagan sus prácticas clínicas en esos lugares. También con los hospitales del país, hospitales de primer y segundo nivel, incluso clínicas bien especializadas. Los estudiantes tienen la oportunidad de ir a hacer sus horas prácticas allá. Deben hacer aproximadamente de más de 2.000 horas prácticas. Eso está actualmente en el plan de estudio así. Creo que en el futuro, en las modificaciones, vamos a poner un poco más de horas para que haya más horas de especialización en las modalidades de la especialización en ultrasonido, resonancia, ICAT, etcétera. Los requisitos esenciales: que sean bachiller en ciencia, que tengan un buen promedio en las materias de física, matemática, química y biología, porque con eso son las materias previas que deben tener, porque esos son los requisitos previos, las competencias previas que debe tener para que tengan éxito en la carrera. Si bien es cierto, UDELA tiene un periodo largo de inscripción, pero cuando el estudiante llega a sexto año, cuando pasa agosto, es que comienza a mirar qué voy a estudiar. A veces ni siquiera agosto. Ajá, sí. Llegó noviembre. Pero ¿qué pasa? Que como en UDELA esta carrera tiene una gran demanda, para ese tiempo ya se han agotado los cupos. O sea, se inscriben. Solamente podemos tener como 25 a 30 estudiantes por salón. Y que no se dan todas las extensiones, también eso es importante ahorita recordarlo. Sí está en todas las extensiones, está en Azuero, está en Chiriquí y se acaba de aprobar para Veraguas. ¿Y Colón? Colón no, falta Colón y Coclé, sí, cierto. Así cierto. que bueno, importante. Colón está cerca de Panamá, a lo mejor sí. viene acá y Coclé, bueno, tendrá que ir a Veragua probablemente, sí. Pero en esas no hay. Entonces, en estas grandes extensiones está la carrera. Se requiere, está anunciada que es nocturna porque las clases son nocturnas, pero como las prácticas son diurnas, realmente es una carrera de tiempo completo. Hay que dedicarle todo el tiempo, en la mañana a ir a las prácticas clínicas y en la tarde entonces venir a dar las materias. Otro de los requisitos esenciales que tenga algún conocimiento de lo que es la tecnología, porque todo se maneja con los programas de computadora, lo que es Word, Excel, todos esos programas, para que puedan entender bien lo que es el mecanismo, saber quizás algo de inglés, pero en términos generales se hace la preinscripción, se hacen los exámenes de admisión y luego dices los que tengan los mejores puntajes definitivamente van a ser los privilegiados. Son los privilegiados de estudiar. Bien, Saray, se nos acabó el tiempo. Gracias, profesora Ruth, a Ketty, al profesor David, a Reinaldo también por acompañarnos esta noche en La Voz de UDELA. Será entonces hasta el siguiente miércoles con una nueva emisión del programa La Voz de UDELA. Que pasen una excelente noche.